Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Después de bastante tiempo vamos a hacer un video tutorial acerca de Remote File Inclusion, que consiste en incluir archivos de manera remota en un servidor. Bueno, para aquellos que ya han visto los tutoriales, vamos a seguir el formato de siempre. Aquí está mi cuenta de correo, mi cuenta de Twitter y la página del Facebook y la página del blog en la parte inferior. Vamos a comenzar rápidamente. El video es bastante corto, no creo que dure más de 15 minutos. Y vamos a explicar paso a paso cómo se desarrolla esta vulnerabilidad y cómo prevenirla. Bueno, esos son mis datos, ya seguro ustedes lo han visto. Lo importante, aquí está la página del blog y está además también la página del Facebook. Bueno, esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer una introducción y además una comparación entre Remote File Inclusion y el Local File Inclusion. Vamos a ver cómo se realiza el ataque, vamos a apoderarnos del sistema operativo, de pronto hacer un defacement y vamos a ver las conclusiones y contramedias. Obviamente el disclaimer correspondiente. Y yo no me hago responsable de aquellas cosas que ustedes puedan hacer con lo aprendido el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ver primero qué es el Remote File Inclusion. Pues permite añadir scripts o archivos de manera remota. Vamos ahora a ver cuál es el flujo correcto. En cambio, el Local File Inclusion permite obtener archivos locales almacenados de manera local. Vamos a hacer una pequeña comparación con un ejercicio práctico. Vamos a ver cómo también puedo yo subir archivos remotos al servidor. Le he puesto con un asterisco aquí porque depende de los permisos configurados en la carpeta. Y por último vamos a tratar de apoderarnos del servidor local a través de un payload. Bueno, comenzamos. Esto es Local File Inclusion y es muy clásico. Por ejemplo, esta es la URL de la página web, la que estoy aquí señalando con el mouse. Y empiezo aquí a jugar con parámetros. Locales del servidor. Por ejemplo, el etc passwd y aquí me da los archivos. Vamos a empezar a verlo ya con un ejercicio práctico. Bueno, vamos a comenzar. De hecho, si de pronto algunos recuerdan alguna aplicación que yo había creado para otros ejercicios, vamos a seguir utilizando la misma. Yo he modificado ligeramente esta página web para poder hacer la práctica de este video tutorial. Disculpen por la voz, pero estoy un poco constipado, así que vamos a comenzar. Bueno, estoy aquí conectado, he ingresado a la página web. Para aquellos que no recuerdan, pues era como un carro de compras bastante sencillo. Nada muy importante. Se podían editar algunas cosas, ¿sí? Bueno, pero ahora se ha agregado un pequeño menú aquí. Bienvenido, cómo comprar, quiénes somos. Yo le doy bienvenido y obviamente aquí debería aparecer una página web. La vulnerabilidad del Local File Inclusion local, el LFI, consiste en lo siguiente. Por ejemplo, aquí está. Empiezo yo a acceder al sistema operativo. Por ejemplo, aquí ya tengo root, ¿sí? Todos los usuarios del sistema operativo. Aquí ya usuarios propios que se han ido creando, home, Omar por ejemplo, ¿sí? Esta es la clásica vulnerabilidad de Local File Inclusion, que no lo vamos a tocar en este video tutorial, pero de pronto para que se tengan claro cuál es la diferencia entre el Local File Inclusion y el Remote File Inclusion, que sí es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues listo, este es el Local File Inclusion. Vamos a ver la presentación. Aquí está, este es el Local File Inclusion. Y ahora vamos a explicar la diferencia que hay contra el Remote File Inclusion. El Remote File Inclusion lo que hace es funciona de una manera distinta. Voy a agrandar esto para que de pronto se vea mejor y explicarlo mejor. Pero funciona así. Para el Remote File Inclusion se necesita un servidor en internet que sea controlado por un atacante, por en este caso por un hacker. Tiene que estar controlado y debe tener ciertos scripts allí almacenados. Entonces, lo que hace primero el atacante es envía a la página web de manera convencional, la solicita, y en una de las variables, en vez de colocar la variable que está solicitando,
hace referencia o incluye aquella página web que está en ese servidor remoto. Entonces el atacante envía una petición URL con una página en el interior malintencionada a propósito que está en otro servidor. El servidor vulnerable llama al servidor controlado por el atacante, ejecuta el script que está en el servidor controlado por el atacante, y finalmente, una vez que ya ha ejecutado ese script, el atacante empieza a realizar todo tipo de uploads o empieza a ejecutar todo tipo de scripts que está en este servidor. Son básicamente 3 pasos. El primero, donde se incluye la página web maliciosa, el servidor, eso está en background porque no se ve, ejecuta el script que está en el servidor en remoto, y tercero, ya el atacante empieza a realizar todo tipo de uploads o ejecución de scripts que están en este servidor, o inclusive cargarlos para porque ya tiene acceso al servidor. Así funciona. Si de pronto no queda claro, lo vemos con el ejercicio. Bueno, acá tenemos la aplicación desarrollada. Voy a regresar una vez más. Aquí es como comprar. Si se dan cuenta, yo voy aquí, bienvenido, welcome. De hecho, este punto de PHP no importaría, ¿no? Le he puesto para que se vea la diferencia. Aquí también. ¿Quiénes somos? Lo clásico de una página web. De acuerdo, pues en este caso el atacante va a realizar un ataque de esta manera. Ya está. Entonces miren, esta es la página web convencional, la 44, donde están todos los scripts, bueno, está la página web funcionando de manera normal. Y esta, la 48, es la página web, perdón, el servidor controlado por el hacker. Cualquier servidor, el hacker puede tener un servidor en internet donde tenga sus scripts ya preparados. Entonces, el atacante empieza a ejecutar. Y si se dan cuenta, miren, este script de aquí es un script para hacer un upload de archivos. Esto está en el servidor 48, no está en el 44. Miren, vamos a colocarlo aquí. Miren, este es el script. En el 48 está todo esto, que es la página web del archivo. De hecho, vamos a ver. Aquí está. Este es el servidor. Si se dan cuenta, hacking aquí, hacking aquí. Voy a copiarlo. Voy a ponerle .php para que se ejecute. Aquí también. Aquí está, miren. He hecho una copia nada más del archivo. Y esto, perdón, aquí es lo que se está ejecutando aquí, miren. Exactamente lo mismo. Pero se está ejecutando ya no en el 48. Solo lo está llamando de ahí, lo está ejecutando en el 44. Es decir, en el servidor vulnerable. Entonces yo voy a seleccionar un archivo. Listo, este es el archivo que vamos a utilizar para subirlo. Le damos en abrir, selecciona aquí y le voy a dar un upload. Y ya está, ya subió. Sí, aquí aparece el mensaje de que ha podido subir satisfactoriamente. Ahora, lo importante de aquí es notar que si bien este script está en el 48, quien lo está ejecutando finalmente es el 44. Esa es la vulnerabilidad del Remote File Inclusion. Incluyo un script como si fuese mío, pero en realidad está en remoto. Entonces yo he subido este archivo, lo he cargado, y no lo he cargado en el 48, lo he cargado en el 44, que es donde está mi página web real. Entonces voy a borrar esto de aquí, voy a poner la imagen y ahí está, ¿sí? Entonces en eso consiste la vulnerabilidad. Ahora, este script que está aquí, que está en el 48, que por aquí lo he puesto, no me pertenece, está aquí a Terabyte. De hecho ya su página web está fuera. Yo tenía el script hace bastante como parte de los scripts que tengo siempre para realizar pruebas. Y lo interesante de este script es que lo podemos modificar. ¿En qué caso serviría modificarlo? En el caso de que no nos convenga subirlo en el mismo sitio. Por ejemplo, nosotros lo hemos subido aquí.
coge como lugar de subida la página, la carpeta actual. No siempre debe ser así porque no siempre tenemos permiso sobre esas carpetas. Deberíamos poder customizarlo y no es tan complicado. De hecho está aquí el script. Tendríamos que modificar aquí algunas cosas. Por aquí estaba, acá el get cw coge la dirección actual. De hecho podríamos modificarlo y hacer alguna modificación adicional para ponerlo en la carpeta que tengas los permisos correspondientes para poder subir un archivo. Para el caso de este ejemplo, la carpeta nos valía bien. Entonces, a ver, vamos una vez más. Ahí está la imagen. De acuerdo. Pero eso no es todo, es decir, subir una imagen de pronto no es lo más importante que podemos hacer. Lo que podemos hacer inclusive es empezar a ejecutar scripts maliciosos. Entonces, ¿dónde consigo scripts maliciosos? Aquí están. Las páginas son bastante chiquitas, de hecho. Ahí están. Hay muchísimos scripts, muchísimos. Voy a agrandar esto de pronto. Este de aquí es clásico, lo vamos a utilizar ahora. El C100 también es clásico. Y aquí, como se habrán dado cuenta, hay muchísimas shells. No solamente para PHP, sino para muchos tipos de lenguajes. Esta es otra, muy clásica, bastante oscura la página, pero le estoy resaltando. Hay muchísimos scripts que uno puede utilizar. Pues listo, ustedes pueden descargarlo de ahí. También lo voy a poner con el videotutorial para que lo puedan hacer y puedan ejecutar la práctica rápida. Entonces, de acuerdo, vamos a continuar. Vamos a volver a la página principal, que es esta de aquí. Y yo quiero mostrarles algo, ¿no? Yo tengo en el servidor que es manipulado por el hacker dos scripts. El c100.php que me lista, por ejemplo, se ejecuta en el 48 en este momento y empieza a listarme las carpetas. Por ejemplo, tiene otras opciones como ejecutar la versión del kernel. Sí, y ahí me ejecuta la versión del kernel. Sí, tengo el C99 también. Está en las páginas que les he mostrado, que tiene opciones muy similares. ¿Sí? Es muy parecido. Estos archivos que se están ejecutando en este momento, a ver aquí, que están ejecutando en este momento en el 48, los voy a empezar a ejecutar en el 44. Entonces yo le pongo C100, por ejemplo, .txt, y ya está. Miren, estos son los archivos que están en el 44 y no en el 48. Por ejemplo, yo voy a poner aquí en el 48 el C100 nuevamente. La pequeña diferencia es que el C100.php y el C100.txt son lo mismo, solo que para que se ejecute en remoto tengo que ponerlo en formato txt. Y se está ejecutando aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tengo acceso sobre el servidor. Por ejemplo, el archivo db.php, si le doy clic, empiezo a ver ya usuarios y contraseñas del archivo de conexión, por ejemplo. Entonces empiezo a ver más carpetas, empiezo a browsear sobre el servidor. De hecho, voy a volver a File Inclusion. Aquí está la aplicación, aquí están los archivos. ¿Qué otras opciones tiene esto de aquí? Por ejemplo, tengo para ejecutar comandos de búsqueda, o puedo buscar inclusive ejecutar un netstat. Puedo ejecutar un ifconfig. Aquí está 44, miren, estoy ejecutando sobre el 44. Este es el loopback. Y hay muchas más opciones. La versión del kernel. Ya ustedes pueden seguir subiendo aquí archivos. ¿Dónde es la dirección actual? ¿Qué otras herramientas acá hay? Por ejemplo, aquí para empezar a crear conexiones. Listo, aquí los procesos. Inclusive podría hacer un kill de los procesos. Voy a modificar aquí algunas cosas porque
hemos ejecutado el c100.txt, pero también tengo otro que es el c99.txt, que es muy parecido de hecho. Sí, está muy parecido. Algunas cosas que cambian, es cierto. Vamos a por un momento a volver al C90, al C100, que me gusta un poco más. ¿Qué otras cosas hay por aquí? Miren, inclusive empiezo a traer, puedo traerle el PassWD. Perdón. Por aquí está, por aquí debe estar. Bueno, no está. Pero bueno, al final lo que quería mostrarles era lo siguiente. Yo prefiero hacer esto, ¿no? Una vez que estoy dentro del servidor, prefiero subir mi propio script. Entonces voy a seleccionar, para que ya no se ejecute en remoto, selecciono el archivo. Yo tengo aquí el c100, por ejemplo, .php. Voy a ponerle c100, abrir, a un upload. El c100 se ha subido satisfactoriamente y voy aquí, c100.php, y ya está. Ya no lo estoy ejecutando en remoto, ahora sí lo estoy ejecutando de manera local. Prefiero que así sea. Creo que ahora sí puedo traer el PassWD view. No lo estoy trayendo. Bueno, entonces tiene muchas más opciones. Yo puedo empezar a subir más archivos. Hay un script más que de pronto me gustaría subir, que es este de aquí, root.php. Un upload del archivo y lo ejecuto. Sí, también es otra manera de, por ejemplo, cat etc passwd ejecutar, y aquí sí me trae los archivos. Depende a veces inclusive de la versión de PHP y cómo el script haya sido creado, porque algunos de esos scripts son antiguos. Por consecuencia, no todos los comandos de todos los scripts funcionan, pero lo suficiente como para ir probando, ir jugando, si es que tengo varios scripts. Voy a volver al C100, que me gusta. Yo empiezo a browsear, voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Por ejemplo, ya estoy en... no, nada más. Ok, ya estoy en etc. Voy a buscar el PassWD. Bueno, si no lo puedo ver así, creo que hay una opción para descargarlo. El PassWD. De acuerdo, aquí estoy. No lo he podido ver, pero lo estoy descargando. Voy a abrirlo con el Notepad y no demores, por favor. Y aquí está. Bueno, no lo pude ejecutar para verlo, pero sí lo descargué, que para el caso es lo mismo. Bueno, listo, eso es lo que quería mostrarles hasta ahora. Y ahora vamos con la última parte, que es cómo yo puedo ya de pronto conectarme y empezar a ejecutar ya comandos sobre el sistema operativo. Listo, estamos entrando en la última parte del video tutorial. Vamos a apoyarnos ahora de nuestro backtrack. Ok, vamos a crear un payload de conexión reversa para PHP, lo cual nos va a permitir ingresar al servidor. Entonces, para eso vamos a ejecutar ese comando que estoy aquí resaltando, el msf payload php meterpreter, ¿sí? Reverse sp, para crear una conexión reversa, es decir, el servidor web vulnerable es quien se va a conectar a nuestro backtrack. Eso tiene muchas ventajas, como por ejemplo que de pronto bypassarnos algún tipo de firewall. Hay que colocar aquí la dirección IP del backtrack,
En este caso es la 47. A ver aquí. Es correcto, 47. Tenemos que colocarle algún puerto. Yo estoy poniendo el puerto 10.000. De pronto es mejor colocar un puerto así porque son los puertos no comunes en los cuales un cliente realiza una conexión hacia algún servidor, lo cual no tendría nada que sospechar. Y vamos a colocarle algún nombre para que nos deje en el escritorio. En este caso payload underline 2.php. Lo ejecutamos. Demora un segundo. Bueno, yo detuve un momento el video tutorial para ejecutar un comando adicional y mientras esperaba que terminara de crearse el payload está creado aquí. Se puede ver rápidamente en qué consiste. Ya está, listo. Aquí los datos importantes son esos de aquí, las variables importantes IP, que es de dirección IP local del backtrack, y el puerto, que es el 10.000 por el cual se va a realizar la conexión reversa. Entonces esto de aquí me sirve, lo voy a cerrar. Ejecuté este comando, ya está creado este archivo, que hay que cargarlo en el servidor, y además he ejecutado este comando que está aquí en la parte superior. Como el payload lo que va a hacer es tratar de conectarse hacia el backtrack tiene que tener una conexión abierta esperando por esa conexión que va a ejecutar este payload. Entonces aquí ejecutamos el msf cli con el mismo payload y aquí le decimos que empieza a escuchar por el puerto 10.000. En este momento, inclusive ejecutamos un netstat. Aquí está. Vamos a ver que está la conexión 10.000 esperando conexiones que vayan a realizarse hacia el backtrack. Entonces aquí está lo ejecutado. Está aquí esperando la conexión. Entonces ahora sí vamos a nuestro servidor vulnerable. Vamos a seleccionar el archivo. Yo he traído aquí el payload. Es el mismo que hemos creado hace un momento. Y le doy un upload. Ok, el archivo se ha creado satisfactoriamente y vamos a ejecutar payload 2.php, ahí está, y nos vamos al backtrack. Ya se creó la conexión Meterpreter. Si yo hago un ls, ahí está, los archivos del servidor, hago un shell y ya empiezo a ejecutar comandos a nivel de sistema. Por ejemplo, soy Apache, donde me encuentro, cuál es la versión exacta del kernel, puedo hacer un cat etc pagwd, ahí están los archivos del sistema, perdón, los usuarios del sistema operativo, un cat etc group, los grupos del sistema, cat etc shadow. No debo tener permisos, estoy como Apache, no tengo permisos. Pues bueno, listo, inclusive el kernel, sí, eso aquí ya, inclusive por la versión del kernel podría ser vulnerable a algún tipo de vulnerabilidades en cuanto a elevación de privilegios, pero ese es otro tema que ya no está como alcance del tutorial. Vamos a terminar la presentación, la habíamos dejado aquí. Ese es el mecanismo en cómo funciona, ya lo expliqué. Este archivo que me permite hacer un upload de otros archivos en el servidor vulnerable lo voy a poner junto con el tutorial, pero este archivo es muy importante. Cómo se ejecutan los archivos de manera remota en el file inclusion. Aquí está el mecanismo para crear el payload, que ya hemos visto también en el backtrack. Ok, y aquí de pronto la parte ya final y más importante. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es el error? Pues el error está desde dos puntos de vista. Primero, desde un administrador de sistemas que tiene que configurar y hacer un hardening adecuado del servidor. Hay dos variables en el PHP-ini que deben estar deshabilitadas, ¿sí? El allow url fopen de fileopen y el allow url include. En versiones finales este último viene ya deshabilitado, este habilitado, entonces hay que deshabilitar a los dos, no importa en qué versión vengan. Y el otro error asociado es una mala práctica de programación,
¿sí? No se tiene una conciencia aún adecuada y ni los mecanismos ni metodologías adecuadas para realizar una programación segura. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo un include de una variable que yo he traído por el método get. Debería esta ser filtrada, o en todo caso no debería realizarla de manera limpia. Hacer un include totalmente es desaconsejado. Bueno, listo. Las conclusiones, pues hay que utilizar una adecuada metodología de programación, ¿sí? Creo que esa es la más importante, que esté alineada a OWASP. Restringir los permisos en las carpetas. Esto es de alguna manera un poco complicado, porque igual en la actualidad se necesitan carpetas con permisos de escritura para subir archivos, para subir imágenes, pero igual hay que tratar de restringirlos en lo que sea posible. Y finalmente, pues un tema de configuración y hardening adecuado por parte de un administrador de sistemas. Bueno, esto es el final del video tutorial. Estos son mis datos, mi correo, mi cuenta de Twitter, la página de Facebook y la página web. Por aquí voy a entrar a la página. Bueno, de pronto entro aquí mejor. Esa es la página esa es la del blog, y esa es la página de del Facebook del Palomo. Así que pues listo, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.